Mi padre me echó del negocio familiar y le dio mi puesto a su amante. Al irme, me llevé el software que construí y que controlaba la empresa. Todo colapsó y ahora me suplican ayuda. Hola, Reddit. Hay una regla no escrita que dice que la familia es lo primero, pero mi padre demostró que el ego y una amante pesan mucho más. Hace unas semanas, me despidió de la empresa que ayudé a levantar y le entregó mi puesto a ella. Cuando me miró a los ojos y me dijo, tú construiste el sistema, pero yo lo poseo, esperaba que yo gritara o suplicara. No lo hice. Me fui con una sonrisa, sabiendo perfectamente que me llevaba las contraseñas de administrador y las claves del software que controlaba absolutamente todo. Ahora, la amante sigue sin entender por qué rebotaron los cheques el viernes pasado y me suplican ayuda. Déjenme retroceder un poco para darles el contexto completo. Soy Dylan, tengo 31 años y hasta hace 3 semanas, era el director de operaciones y el único administrador de sistemas de tecnología de la información del negocio manufacturero de mi familia, Whitman Industrial Supply. Fabricamos elementos de fijación y componentes de hardware especializados para las industrias aeroespacial y automotriz. No es un sector glamoroso, pero es extremadamente rentable cuando se tienen los contratos adecuados y se garantiza una calidad constante. Mi padre, Marcus Whitman, fundó la empresa en 1994, cuando yo era un bebé. Durante los primeros 15 años fue una operación pequeña que funcionaba desde un almacén en Ohio, nada sofisticado, unos pocos empleados, equipo básico, facturas escritas a mano y mucho esfuerzo. Mi madre llevaba la contabilidad mientras mi padre conseguía clientes y gestionaba la producción. Lo típico de un pequeño negocio en el que ambos trabajaban semanas de 60 horas solo para mantenerlo a flote. Crecí literalmente en ese almacén. Mi madre solía armar un corralito en una esquina de la oficina para vigilarme mientras procesaba pedidos. Algunos de mis primeros recuerdos son el olor a aceite de máquina y el sonido constante del equipo en funcionamiento. Cuando aprendí a caminar, recorría el piso de producción observando a los maquinistas. Me daban restos de material para jugar, trocitos de metal y tornillos que yo organizaba en patrones sobre el suelo. A medida que fui creciendo, pasaba los veranos barriendo pisos, clasificando inventario y con el tiempo, aprendiendo a operar las máquinas yo mismo. A los 16 años ya podía manejar las máquinas industriales controladas por computadora mejor que la mayoría de los empleados de tiempo completo. Mi padre solía presumir de mí con sus amigos en eventos de la industria. Ese es mi hijo, decía, dándome una palmada en el hombro. Algún día se hará cargo de todo esto. Será la 4ª generación, si contamos el taller de máquinas de mi abuelo. En ese entonces, esas palabras lo significaban todo para mí. Creía de verdad que me estaban preparando para heredar el legado familiar. Por eso, cuando fui a la universidad, no elegí cualquier carrera por interés personal. Elegí estudiar ciencias de la computación con especialización en administración de empresas porque entendía hacia dónde iba la industria. Las fábricas ya no dependerían solo de máquinas y mano de obra, sino de sistemas automatizados, programas que controlan la producción y datos que permiten tomar decisiones en tiempo real. Todo se estaba volviendo digital. A eso le llaman Industria 4.0, y yo quería estar preparado para ese cambio. Quería llevar a Whitman Industrial a la era moderna. Quería demostrarle a mi padre que su fe en mí estaba justificada. Y eso fue exactamente lo que hice. Después de graduarme en 2015, regresé a trabajar a tiempo completo en el negocio familiar. Para entonces, la empresa había crecido a unos 30 empleados y generaba ingresos decentes, pero su infraestructura era un desastre absoluto. Mi madre había fallecido 2 años antes por cáncer y sin sus habilidades organizativas, la parte administrativa se había venido abajo. Nadie había dimensionado cuánto sostenía ella la operación, hasta que ya no estuvo. Y se notaba en todo. Seguían usando archivos en papel. La programación se hacía en un pizarrón que se borraba y reescribía tantas veces que apenas se podía leer. La nómina se calculaba manualmente con hojas de cálculo caóticas. Encontré errores contables que se remontaban a 3 años atrás. Los clientes recibían facturas incorrectas. Los pedidos se perdían. Era un completo caos. Pasé los 2 primeros años reconstruyéndolo todo desde cero. No me limité a comprar un software estándar y adaptarme. Diseñé un sistema empresarial completamente personalizado, ajustado a la forma en que realmente funcionaba nuestra fábrica. Era un sistema que conectaba todas las áreas de la empresa. Podía rastrear cada componente en el almacén hasta su número de lote. Organizaba la producción, optimizando el uso de las máquinas y ajustándose automáticamente a los mantenimientos. Registraba cada control de calidad y detectaba posibles problemas antes de que se convirtieran en fallos. También centralizaba la relación con los clientes, guardaba el historial de pedidos, comunicaciones y quejas. Generaba facturas automáticamente con datos reales de producción, calculaba la nómina integrando horas trabajadas y beneficios, y mostraba reportes en tiempo real para que la gerencia pudiera ver lo que estaba pasando en la empresa en cada momento. No fue algo rápido.
Me tomó cerca de 4 años desarrollarlo, línea por línea, hasta superar las 200.000 líneas de código. Empecé mientras aún estaba en la universidad y lo terminé después de incorporarme a la empresa a tiempo completo. Lo integré con nuestra maquinaria para que los datos de producción se registraran en tiempo real en la base de datos. También creé conexiones directas con los sistemas de compras de nuestros clientes, lo que permitía procesar pedidos de forma fluida, y configuré alertas automáticas para mantenimiento, reposición de inventario y plazos de entrega. El sistema se llamaba Whitman Core. A mi padre le pareció un nombre bonito cuando se lo presenté. No tenía idea de lo que estaba viendo. Para él, eran solo cosas de computadoras que hacían que la pantalla mostrara números. No entendía que yo había construido el sistema nervioso completo de su empresa. En 3 años desde la implementación de Whitman Core, nuestra eficiencia mejoró en un 40%. Reducimos costos laborales gracias a una mejor programación y eliminamos errores de pedidos mediante verificación automatizada. Pudimos duplicar la cantidad de clientes sin contratar más personal administrativo, porque el sistema se encargaba de la mayor parte del papeleo. Los ingresos de la empresa pasaron de $3 millones al año a más de 11 millones. De repente, mi padre jugaba golf con directores ejecutivos y era invitado a conferencias de la industria como un empresario visionario que había transformado su negocio manufacturero tradicional en un modelo de eficiencia moderna. Yo nunca recibí crédito por nada. Al menos no públicamente. En privado, mi padre a veces me daba una palmada en la espalda y decía, «Buen trabajo, hijo». Pero en entrevistas y conferencias hablaba de implementar tecnología de vanguardia y modernización estratégica, como si él hubiera diseñado personalmente los sistemas. Como si supiera lo que es un esquema de base de datos o pudiera explicar cómo los programas se conectan entre sí para intercambiar información. Me decía a mí mismo que no importaba. La empresa iba bien, yo tenía un salario decente y eventualmente, todo sería mío de todas formas. Eso es, en teoría, un negocio familiar, ¿no? Construir algo juntos para el futuro. Sacrificar el reconocimiento individual por el éxito colectivo. Qué ingenuo fui. Las cosas empezaron a cambiar unos 2 años después de que mi madre falleciera. Mi padre comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia y a hacer viajes de negocios que tenían muy poco de negocios. Llegaba a casa oliendo a perfume, y definitivamente no era una fragancia que mi madre hubiera usado. Empezó a preocuparse más por su apariencia. Se inscribió en un gimnasio. Comenzó a vestirse mejor. Señales bastante claras. No soy estúpido. Sabía lo que estaba pasando, pero mantuve la boca cerrada. Confrontar a mi padre nunca había terminado bien para mí. Tiene la inteligencia emocional de un bloque de cemento, y el temperamento que lo acompaña. Creciendo, aprendí rápido que cuestionar sus decisiones solo llevaba a sermones sobre el respeto y saber cuál es mi lugar. Además, pensé que su vida personal era asunto suyo. Mi madre ya no estaba. Tenía derecho a seguir adelante. No esperaba que pasara el resto de su vida solo. Entonces la conocí. Se llamaba Serena Blake. 34 años. Rubia. Ex representante de ventas farmacéuticas. Mi padre la presentó como su asistente ejecutiva en una cena de la empresa hace unos 18 meses. Apareció con un vestido que costaba más de lo que la mayoría de nuestros trabajadores de planta ganan en una semana, colgada del brazo de mi padre como si estuviera pegada quirúrgicamente a él. Supe inmediatamente lo que era. La forma en que miraba la empresa, el edificio, el equipo, no veía un negocio. No veía los años de trabajo y esfuerzo que habían construido algo desde cero. Veía activos, casi se podían reflejar signos de dólar en sus pupilas. Durante la cena, le hacía a mi padre preguntas sobre ingresos, márgenes de ganancia y proyecciones de crecimiento. No eran preguntas de alguien genuinamente interesado en el negocio, sino de alguien calculando su posible tajada. Pero lo que realmente me molestó fue la rapidez con la que se insertó en las operaciones. A los 2 meses de haber sido contratada como asistente, ya asistía a reuniones de gerencia. En 4 meses, tenía una oficina al lado de la de mi padre, una oficina de esquina que antes pertenecía a nuestro vicepresidente de operaciones antes de retirarse. La redecoró con muebles caros y obras de arte que no tenían nada que ver con la manufactura. En 6 meses ya tomaba decisiones sobre contratos con proveedores y horarios de empleados sin consultar a nadie. Despidió a 2 empleados de larga trayectoria porque, según unos números que ni ella entendía bien, estaban rindiendo por debajo de lo esperado. También cambió a nuestro proveedor principal por otra empresa que le ofrecía una comisión. Más tarde, el gerente de compras me confirmó que los precios del nuevo proveedor eran, en realidad, más altos, pero Serena había ignorado sus objeciones. Solo mencioné el tema con mi padre una vez. Estábamos en su oficina, y traté de plantearlo con el mayor tacto posible. Dije algo como, oye, no estoy seguro de que Serena tenga el perfil adecuado para tomar decisiones de compras.
Quizá deberíamos involucrar a alguien de operaciones antes de aprobar estos cambios de proveedores, solo para asegurarnos de obtener el mejor valor. Mi padre me miró como si acabara de insultar a su madre. Su rostro se enrojeció y su mandíbula se tensó, como siempre hacía antes de empezar a gritar. Serena tiene un título en negocios y 15 años de experiencia corporativa, dijo con voz cortante. Sabe lo que hace. Tal vez deberías concentrarte en tus cosas de computadoras y dejar que los adultos manejen el negocio. ¿Los adultos? Se lo dijo a su hijo de 30 años, el mismo que había construido los sistemas que hacían funcionar su empresa. A la persona que había sacrificado toda su juventud para convertir un negocio en decadencia en una compañía rentable. Lo dejé pasar, porque ¿qué más podía hacer? ¿Montar una escena? ¿Amenazar con renunciar? Era mi padre. Creía que estábamos construyendo algo juntos. Creía que la sangre significaba algo. Durante el año siguiente, Serena se posicionó de forma sistemática como indispensable. Empezó a manejar la comunicación con nuestros clientes más importantes, metiéndose en relaciones que yo había cultivado durante años. Tomó el control de las finanzas, reemplazó a nuestro contador por alguien de su confianza y restringió el acceso a los libros contables de la empresa. Se involucró en cada decisión importante mientras, al mismo tiempo, me iba aislando del proceso. Reuniones a las que yo solía asistir pasaron a ser exclusivas del nivel ejecutivo. La información que necesitaba para hacer bien mi trabajo de pronto se volvió solo para quien necesitara saberla. Proyectos que yo había liderado fueron reasignados a consultores que Serena trajo de su red. Y durante todo ese tiempo, mi padre simplemente sonreía y asentía. Estaba completamente ciego a lo que ocurría, o quizás simplemente no le importaba. Tenía a una mujer atractiva diciéndole todos los días lo brillante y exitoso que era. ¿Qué podía competir con eso? Su hijo, el típico nerd de tecnología, torpe en lo social, debía haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí, si hubiera querido mirarlas con honestidad. Pero supongo que aún me aferraba a una esperanza ingenua, que la sangre significaba algo. Que los años que había invertido en construir la empresa significaban algo. Que mi padre realmente se preocupaba por mí más allá de lo que yo podía aportarle. La primera señal de alarma real llegó hace unos 3 meses. Serena contrató a un nuevo consultor de tecnología de la información sin decírmelo. Simplemente apareció un lunes con un tipo llamado Kevin, siguiéndola de cerca mientras hacía preguntas sobre nuestra infraestructura de red. 20 y tantos años, bien vestido, con ese estilo de chico de oficina corporativa. El típico que usa palabras como sinergia con total seriedad y cree que saber usar Excel lo convierte en un experto en tecnología. Cuando pregunté qué estaba pasando, Serena sonrió con esa sonrisa falsa que siempre usaba y dijo que estaba explorando opciones para optimizar el sistema. Le expliqué, con toda la paciencia que pude reunir, que yo había diseñado y mantenido personalmente toda nuestra infraestructura tecnológica, conocía cada línea de código, cada configuración de servidor y cada protocolo de seguridad. Kevin no podía optimizar nada sin mi participación, porque yo era la única persona que entendía cómo funcionaba todo en conjunto. Serena me sonrió como se le sonríe a un niño que acaba de decir algo ingenuo. Precisamente por eso necesitamos tener respaldo. Dylan, ¿qué pasa si te ocurre algo? La empresa no puede depender de una sola persona. Es gestión básica de riesgos. Quise responderle muchas cosas. Que quizá la empresa no debería haber permitido que una sola persona construyera todo sin documentación ni nadie que pudiera reemplazarlo. Que tal vez, si hubieran invertido en un verdadero equipo de tecnología en lugar de cargarme todo a mí mientras ellos se llevaban el crédito, no estaríamos en esa situación. Que si mi padre hubiera escuchado las 3 propuestas que le hice a lo largo de los años para contratar más personal técnico, ya tendríamos ese respaldo que ahora tanto le preocupaba. Pero no dije nada de eso. Solo asentí y le dije a Kevin que estaría encantado de guiarlo por los sistemas cuando estuviera listo. Durante las semanas siguientes, Kevin hizo muchas preguntas. Quería mapas de red, documentación del sistema y credenciales de acceso a distintas plataformas. Le di lo básico, información superficial que cualquiera podría deducir investigando un poco. Nombres de servidores, direcciones IP, diagramas generales de arquitectura, accesos a sistemas no críticos. Pero cuando empezó a preguntar específicamente por Whitman Core, el código fuente, las claves de encriptación, el funcionamiento real de los sistemas centrales, me volví extremadamente cuidadoso. Aquí está el detalle importante sobre Whitman Core, lo construí en mi tiempo libre, con mi propio equipo, antes de implementarlo en la empresa. El código original lo escribí en mi apartamento durante 3 años, mientras aún estaba en la universidad. Y cuando lo llevé a Whitman Industrial, nunca cedí los derechos de propiedad intelectual. No existía ningún acuerdo de trabajo por encargo, ni cláusulas de cesión en mi contrato laboral. De hecho, intenté hacer las cosas correctamente.
Un año después de implementarlo, cuando quedó claro el valor del sistema, le propuse a mi padre formalizar el acuerdo, licenciar el software a la empresa por una tarifa simbólica y dejar todo documentado legalmente para evitar dudas sobre la propiedad. Mi padre lo descartó de inmediato. No necesitamos abogados en un negocio familiar, dijo. Eres mi hijo. Esta también es tu empresa. No hace falta papeleo. Recordé muy bien esa conversación, porque ahora cobraba un sentido crucial. Aunque la empresa utilizaba Whitman Core, yo seguía siendo su propietario. El código fuente, la arquitectura, los protocolos de encriptación, todo me pertenecía. Y sin las claves de encriptación, que solo yo tenía, nadie podía acceder a los sistemas centrales, ni Kevin con sus credenciales de consultor, ni Serena desde su oficina de esquina, ni mi padre, a pesar de ser el dueño de la empresa. Así que cuando Kevin pidió acceso administrativo completo para fines de auditoría, le dije que necesitaría la aprobación directa de mi padre, por escrito. Pareció molesto, pero no insistió. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Hace 3 semanas, mi padre me llamó a su oficina para lo que describió como una reunión importante sobre el futuro de la empresa. Serena ya estaba allí cuando llegué, sentada en una de las sillas de cuero como si fuera la dueña del lugar, algo que estaba a punto de confirmar. Mi padre estaba detrás de su escritorio, visiblemente incómodo. No podía mirarme a los ojos. Eso debió ser mi primera señal. Nunca se incomodaba por nada. Era el tipo de hombre que avanzaba con la seguridad de un toro en embestida. Fue directo al punto. Me entregó una carpeta con documentos oficiales y dijo: Dylan, vamos a hacer algunos cambios estructurales en la empresa. Estamos eliminando el puesto de director de operaciones y consolidando las funciones en un nuevo rol de director administrativo. Serena asumirá esas responsabilidades. Me quedé mirándolo fijamente. Al principio, las palabras no tenían sentido. Era como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Me estás despidiendo?, pregunté finalmente. Estamos reestructurando, respondió, todavía sin mirarme a los ojos. Tu puesto se está eliminando. No es personal. ¿No es personal? Le había dedicado 8 años de mi vida a esa empresa. Había construido los sistemas que la hicieron funcionar. Había trabajado semanas de 60 horas por un salario que era la mitad de lo que podría haber ganado en el sector privado, porque creía en el legado familiar, porque confiaba en él. Y me estaba diciendo que no era personal. ¿Qué pasa con Whitman Core?, pregunté, manteniendo la voz firme. ¿Quién va a encargarse de los sistemas? Serena habló entonces. Me había estado observando con una sonrisa engreída, claramente disfrutando del momento. Kevin ha sido contratado a tiempo completo como nuestro nuevo director de tecnología. A partir de ahora, él se encargará de todas las operaciones tecnológicas. Estuve a punto de reírme. Kevin llevaba apenas unas semanas en la empresa. Apenas había rozado la superficie de cómo funcionaban nuestros sistemas. No podía mantener Whitman Core más de lo que podría realizar una cirugía cerebral. Era el tipo de persona que creía que SQL, el lenguaje que se usa para manejar bases de datos, era solo una sigla elegante. Kevin no conoce los sistemas, dije. No tiene las credenciales de acceso. No tiene las claves de encriptación. Nada de esto está documentado, porque nunca me pidieron que lo documentara. Nadie se molestó en entender lo que realmente hago. Mi padre se encogió de hombros. Entonces harás una transferencia completa antes de irte. Contraseñas, documentación, todo. Recursos Humanos programará tu entrevista de salida para el viernes. Lo miré. De verdad lo miré. Ese hombre que me había criado. Que me había prometido que algún día la empresa sería mía. Que había tomado todo lo que construí y ahora se lo entregaba a su amante como si yo no fuera nada. Como si todos esos años no significaran nada. Como si yo no significara nada. ¿Y si no hago la transferencia?, pregunté en voz baja. Entonces dijo las palabras que nunca voy a olvidar. Se inclinó hacia adelante, me miró por fin a los ojos y dijo: Tú construiste el sistema, pero yo lo poseo. Esta empresa, este edificio, estos empleados, todo es mío. Puedes cooperar y salir con una indemnización decente, o puedes enfrentarte a mí y marcharte sin nada. Tú decides. Lo dijo como si estuviera explicando algo obvio. Como si yo fuera demasiado lento para entenderlo. Como si me estuviera haciendo un favor al darme opciones. Me quedé en silencio un largo momento. Luego asentí. Está bien, dije. Necesitaré unos días para preparar la documentación. Mi padre sonrió, como si hubiera ganado. Serena ya estaba escribiendo en su teléfono, probablemente presumiendo su nuevo cargo en redes sociales. Ninguno de los dos notó que yo no estaba enojado. No estaba molesto. No sentía nada en absoluto. Ya estaba calculando. Los 3 días siguientes fueron interesantes. Me presenté al trabajo como siempre. Fui amable con todos. Le sonreí a Serena en el pasillo. Hablé con mi padre sobre el clima, como si nada hubiera pasado.
Le dije a Kevin que prepararía toda la documentación para la transición y le pedí que hiciera una lista con todo lo que necesitara saber. Me entregó unas 40 preguntas: topología de red, licencias de software, procedimientos de respaldo, contactos de proveedores, cosas básicas. Respondí cada una en documentos detallados. Profesionales, completos, exactamente lo que se esperaría de un empleado responsable en una transición. Incluso preparé materiales de capacitación, guié a Kevin por las interfaces más superficiales, le enseñé a generar reportes y verificar el estado del sistema. Respondí todas sus preguntas con precisión. Lo que no le di fue nada relacionado con Whitman Core. Kevin asumía que Whitman Core era simplemente otro software empresarial, algo que se podía entender explorando la interfaz o buscando documentación en Internet. No comprendía que yo lo había construido desde cero, que toda su arquitectura era propietaria, que sin las claves de encriptación y las credenciales de administrador, el sistema era esencialmente una caja negra. Los servidores seguían funcionando. El software aparentaba operar con normalidad. La pantalla mostraba datos y los botones respondían. Pero todas las funciones realmente importantes estaban protegidas por varias capas de seguridad a las que solo yo tenía acceso. Ahí dentro estaba todo: el sistema que procesaba los pagos y movía el dinero entre cuentas, la base de datos de clientes, con 15 años de historial y detalles de contratos, los programas que organizaban la producción en el piso de la fábrica, y las conexiones que enlazaban nuestro sistema con los pedidos de los clientes. Todo estaba encriptado. Y sin las claves, que solo existían en mi cabeza y en discos duros protegidos que guardé en casa años atrás como respaldo, era imposible acceder a nada de eso. En mi último día, caminé por el edificio una vez más. Me despedí de los empleados con los que había trabajado durante años. Buena gente, que no tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Diana, la supervisora de planta, que llevaba más tiempo en la empresa del que yo tenía de vida. Owen, de cuentas por cobrar, que siempre traía donas los viernes. Naomi, de recursos humanos, que me ayudó a navegar la burocracia cuando empecé. ¿Sentí algo de pena por ellos? Sinceramente. No habían hecho nada malo. Solo estaban atrapados en medio de algo que no entendían. En mi entrevista de salida, Recursos Humanos me entregó un paquete de indemnización y me hizo firmar varios acuerdos estándar de confidencialidad. Firmé todo sin discutir. Ninguno de esos documentos mencionaba propiedad intelectual ni derechos sobre software, porque mi padre era demasiado tacaño como para que un abogado revisara los contratos. Eran cláusulas típicas: no difamar a la empresa y mantener la confidencialidad sobre secretos comerciales. Whitman Core no era un secreto comercial. Era mi propiedad. Cuando salía por la puerta principal, Serena me interceptó en el estacionamiento. Llevaba esa expresión de autosatisfacción, como si acabara de ejecutar el robo del siglo. Sus tacones resonaban sobre el asfalto mientras se acercaba. ¿Sin rencores? ¿Verdad, Dylan?, dijo. Esto es solo negocios. Tu padre y yo estamos construyendo algo especial aquí, y necesitamos gente alineada con nuestra visión. La miré por un momento. Esa mujer que se había metido en mi familia y había convencido a mi padre de deshacerse de su propio hijo. Luego sonreí. Ningún rencor, Serena. Espero que todo salga exactamente como te lo mereces. No captó la indirecta. Solo me devolvió la sonrisa y se alejó, marcando el paso con sus tacones caros. Subí a mi auto y conduje a casa. Apagué el teléfono y dormí mejor de lo que había dormido en meses. La primera llamada llegó el lunes por la mañana. Estaba preparando el desayuno cuando vi el nombre de Diana en la pantalla. Sonaba casi en pánico. Dylan, sé que ya no trabajas aquí, pero algo anda mal con el sistema. Ninguna programación de producción se está cargando. Las máquinas no inician sus secuencias automáticas. Kevin lleva toda la mañana intentando arreglarlo, pero no puede acceder a nada. Le dije que lo sentía, pero que ya no trabajaba en Whitman Industrial y que debía contactar al nuevo director de tecnología. Le deseé suerte y colgué. La segunda llamada llegó una hora después. Era Owen. El sistema de facturación estaba congelado. Tenían 36 facturas listas para enviarse ese día por pedidos completados, y no podían acceder a ninguna. La base de datos de clientes arrojaba errores cada vez que alguien intentaba consultar una cuenta. Le di la misma respuesta. Ya no era mi problema. Las llamadas continuaron durante todo el día. La coordinación de manufactura estaba caída. El sistema de control de calidad era inaccesible. El inventario mostraba pantallas en blanco donde deberían aparecer miles de ítems. El sistema de pedidos automatizado había dejado de procesar solicitudes. Uno por uno, cada departamento que dependía de Whitman Core descubrió que el sistema ya no funcionaba. Pero no era exactamente eso. Whitman Core no había dejado de funcionar. Simplemente había dejado de permitir el acceso.
Los protocolos de autenticación que diseñé detectaron que las credenciales de administrador no se estaban validando según el ciclo establecido. En otras palabras, el sistema esperaba que un administrador autorizado confirmara periódicamente que todo estaba en orden. Como eso no ocurrió, después de 72 horas sin esa verificación, el sistema se bloqueó automáticamente y encriptó todos los datos operativos como medida de seguridad. Estaba diseñado para proteger contra intrusiones, como hackers o intentos de robo de información, donde alguien entra al sistema para bloquear los datos y exigir dinero a cambio. Si el sistema detectaba algo anormal, el bloqueo impedía el acceso a los datos reales. Yo había construido esa función años atrás. Mi padre no tenía idea de que existía, porque nunca se interesó en entender cómo funcionaba nada de esto. Solo sabía que la pantalla mostraba números y que el negocio generaba dinero. Ahora la pantalla no mostraba nada, y el negocio se estaba paralizando. Para el martes, ya había recibido llamadas de 6 personas distintas de la empresa. Para el miércoles, las llamadas dejaron de venir de empleados individuales y comenzaron a llegar directamente de mi padre. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Ese día dejó 7 mensajes, cada uno más agitado que el anterior. Los primeros intentaban sonar amigables, casi casuales. Hola, hijo. Solo quería saber cómo estás. Kevin está teniendo algunas dificultades técnicas. ¿Podrías llamarnos cuando tengas un momento? Tal vez necesitemos tu experiencia en esto. Para el tercer mensaje, la fachada empezaba a resquebrajarse. Dylan, necesito que me devuelvas la llamada. El problema del sistema es más grave de lo que pensábamos. Estamos dispuestos a pagarte honorarios de consultoría, si es necesario. En el quinto mensaje ya no quedaba rastro de amabilidad. Dylan, necesito esas contraseñas. Sea lo que sea que estás intentando demostrar, ya lo hiciste. Devuélveme la llamada inmediatamente. Y en el séptimo, pasó directamente a las amenazas. Su voz temblaba, no sabía si de rabia o de miedo. No sé qué juego estás jugando, pero esto es sabotaje corporativo. Haré que te arresten. Te destruiré. Llámame ahora. Guardé todos los mensajes. La documentación importa. Algo que mi padre nunca entendió. El jueves, finalmente, recibí una llamada desde un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo atender. Era Serena. Debía estar usando el teléfono de otra persona, sabiendo que yo no respondía llamadas de la empresa. Dylan, tenemos que hablar. Ha habido un malentendido. No hay ningún malentendido, respondí con calma. Eliminaron mi puesto y me fui. ¿No era eso lo que querían? Necesitamos acceso a los sistemas, dijo, con la voz tensa, apenas conteniendo el pánico. Kevin no logra hacer que nada funcione. La nómina vence mañana y el sistema de pagos está bloqueado. 65 personas están esperando sus salarios. Eso suena como un problema para tu nuevo director de tecnología, le respondí. Dylan, sé razonable. La gente necesita cobrar. Sea cual sea el problema que tengas conmigo o con tu padre, hay personas inocentes que dependen de ese dinero. Entonces tal vez debieron pensar en eso antes de despedir a la única persona que sabía cómo funcionaban los sistemas. O antes de asumir que podían apropiarse de lo que construí sin consecuencias. Hubo un silencio largo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no quedaba rastro de dulzura. La máscara había caído por completo. Tu padre te va a demandar hasta dejarte en la ruina. Nunca volverás a trabajar en esta industria. Me aseguraré de eso, me dijo alzando la voz. Estoy deseando explicarle al juez que yo soy el propietario de la propiedad intelectual de Whitman Core y que nunca firmé ningún acuerdo cediendo esos derechos a la empresa. También será interesante mencionar que tu propio padre confirmó verbalmente ese arreglo cuando dijo que no necesitábamos abogados en un negocio familiar. Seguro que al juez le parecerá relevante. Después de decir eso, colgué. El viernes era día de pago. O al menos, debía serlo. Por lo que supe después, unos 65 empleados fueron a trabajar esperando que sus depósitos directos se reflejaran en sus cuentas a medianoche del jueves. Cuando el dinero no apareció, las llamadas comenzaron a inundar recursos humanos desde primera hora del viernes. Naomi, la gerente de recursos humanos, intentó procesar la nómina manualmente, pero no podía acceder a la integración bancaria ni a los registros salariales. Todo estaba bloqueado en Whitman Core. Ni siquiera podía ver cuánto se le debía a cada empleado, porque los datos de compensación estaban cifrados junto con todo lo demás. Para el mediodía, los empleados comenzaron a irse. Algunos estaban furiosos, gritándole a gerentes que no tenían respuestas. Otros estaban asustados, preocupados por el alquiler, las facturas, los pagos pendientes. Unos pocos de los empleados más antiguos me llamaron directamente, no para reclamar, sino para entender qué estaba pasando, si todo era un error. Les expliqué que me habían despedido y que la empresa no se había asegurado de que alguien más supiera manejar los sistemas antes de prescindir de la única persona que los entendía. Les dije que lo sentía.
Y también les recomendé que presentaran reclamaciones salariales ante la autoridad laboral correspondiente si no recibían su pago dentro del plazo legal. En menos de una semana, Whitman Industrial comenzó a desmoronarse. 8 empleados presentaron quejas salariales formales. 2 empleados renunciaron en el acto y encontraron trabajo en otro lugar. El resto del personal quedó desmoralizado y desconfiado. Pero los problemas internos no eran nada comparados con los que empezaron a surgir con los clientes. 2 de los clientes más importantes de la compañía suspendieron sus contratos porque sus pedidos no se estaban procesando. Necesitaban piezas para mantener sus propias líneas de producción en marcha, y la compañía no podía cumplir. Una empresa aeroespacial, que representaba casi el 30% de los ingresos de la compañía, envió una carta formal amenazando con cancelar la relación por completo si los problemas de entrega no se resolvían en un plazo de 10 días hábiles. Mi padre intentó contratar especialistas externos en tecnología para forzar el acceso al sistema. En el transcurso de una semana, trajo a 3 empresas diferentes. Todas le dijeron lo mismo: sin las claves de encriptación, tendrían que reconstruir todo desde cero. El tiempo estimado era de entre 4 y 6 meses, como mínimo, y el costo inicial superaba los $200.000 solo para la evaluación y la reconstrucción básica. Mientras tanto, yo ya había sido contactado por 2 competidores que se enteraron, a través de contactos en la industria, de que Whitman Industrial estaba enfrentando serios problemas operativos. Querían saber si estaría interesado en unirme a sus empresas. Uno de ellos me ofreció casi el doble de salario de lo que mi padre me pagaba. Les dije que estaba evaluando mis opciones. 2 semanas después de mi salida, recibí una carta certificada de un abogado que representaba a Whitman Industrial. Exigían que entregara toda la propiedad de la empresa, incluyendo contraseñas, claves de encriptación, código fuente y cualquier documentación relacionada con Whitman Core. La leí 2 veces. Luego llamé a mi propio abogado. Sí, para ese punto ya había contratado a uno. Y no cualquiera, alguien especializado en disputas de propiedad intelectual. De hecho, lo contacté al día siguiente de mi despido, porque sabía que esto iba a pasar. Mi abogada respondió con una carta clara y directa. Whitman Core era mi propiedad intelectual personal, desarrollada antes de mi empleo y nunca transferida formalmente a la empresa. El sistema había sido utilizado por Whitman Industrial bajo un acuerdo informal, pero esa licencia quedaba terminada tras mi salida. Cualquier uso posterior sin autorización constituiría una infracción de derechos de autor. Además, yo no tenía ninguna obligación de proporcionar acceso a software de mi propiedad, y cualquier intento de forzar dicho acceso sería defendido en los tribunales. También dejó claro que yo había devuelto correctamente todo el equipo y propiedad de la empresa al momento de mi salida, y que las claves de encriptación y credenciales de un software de propiedad personal no eran activos de la compañía. La respuesta del abogado de mi padre fue, básicamente, puro ruido, acusaciones de mala fe, supuestas violaciones de deberes fiduciarios, amenazas de demanda y hasta insinuaciones de cargos penales. Mucho lenguaje legal diseñado para intimidar. Mi abogada respondió desmontando cada punto: yo había sido despedido sin causa, no se implementó ningún plan de transición a pesar de mi disposición previa a colaborar, y el hecho de que la empresa no hubiera documentado ni asegurado adecuadamente sus propios sistemas no era responsabilidad mía. También dejó claro que se trataba de un conflicto civil de propiedad intelectual, y que cualquier insinuación de conducta criminal carecía de fundamento legal. Estuvimos así durante varias semanas. Al final, el propio abogado de mi padre debió advertirle que el caso sería costoso, largo y con un resultado incierto. Litigar por propiedad intelectual mientras intentas evitar que tu empresa colapse no es precisamente una estrategia ganadora. Un mes después de que todo comenzara a desmoronarse, mi padre me llamó personalmente. Esta vez, contesté. No dijo hola. Simplemente empezó a hablar. Su voz sonaba cansada, más vieja de lo que la recordaba. Dylan, no entiendo por qué estás haciendo esto. Soy tu padre. Esta es la empresa de tu familia. Estás destruyendo todo lo que yo construí. Lo dejé terminar. Tú no construiste Whitman Core, el sistema que hacía funcionar toda la empresa. Yo lo hice. Tú no lo entendías, no lo valorabas y no lo protegiste. Solo asumiste que siempre estaría ahí, porque yo siempre estaría ahí. Y luego me despediste para darle mi puesto a tu novia. Serena es una socia de negocios. Nuestra relación es irrelevante para las decisiones de la empresa, me respondió. Papá, lo único con lo que Serena está asociada es tu cuenta bancaria. No sabe nada de manufactura. No conoce a nuestros clientes. No entiende los sistemas que hacen funcionar esta empresa. Lo único que sabe hacer es decirte lo que quieres oír. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Tu puesto de vuelta? Solo dime qué hace falta para arreglar esto. No quiero nada de ti, respondí. Quería un padre que me valorara. Quería construir algo juntos.
Quería el futuro que me prometiste cuando yo era un niño barriendo pisos en tu almacén. Hice una pausa. Pero ya dejaste claro que nada de eso te importa. ¿Entonces qué? ¿Vas a quedarte mirando cómo la empresa se derrumba? ¿Cómo toda esa gente pierde su trabajo? Tu madre también ayudó a construir esta compañía. Estaría avergonzada de lo que estás haciendo, me dijo. Fue un golpe bajo, traer a mi madre a la conversación. Pero no caí en eso. Esa gente no cobró porque despediste a la única persona que entendía los sistemas sin preocuparte por lo que hacía. Eso es responsabilidad tuya. Le di 8 años a esta empresa y me reemplazaste por una mujer a la que conoces desde hace 2 años. Me dijiste que todo lo que yo había creado dentro de la empresa te pertenecía. Bueno, ahora vas a descubrir exactamente cuánto de eso realmente es tuyo. Después de decir eso, colgué. Durante las 3 semanas siguientes, vi cómo Whitman Industrial se desmoronaba pieza por pieza. Primero, la empresa aeroespacial canceló su contrato. Un 30% de los ingresos desapareció de la noche a la mañana. Mi padre intentó conseguir nuevos clientes, pero el rumor ya se había extendido en la industria. Whitman Industrial tenía serios problemas operativos. Nadie quería arriesgar su cadena de suministro con una empresa que ni siquiera podía procesar su propia nómina. Después intervino la autoridad laboral estatal. Las quejas salariales activaron una investigación. Inspectores se presentaron en la planta, solicitando registros de pagos y documentación laboral, todo bloqueado dentro de Whitman Core. Mi padre tuvo que contratar de emergencia a una firma contable para reconstruir 3 meses de nómina a partir de estados de cuenta bancarios y comprobantes. Le costó $40.000. Luego se fue otro cliente. Y después otro más. El piso de producción pasó de operar en 3 turnos a 2, y luego a 1 solo. Mi padre tuvo que despedir a 20 empleados porque ya no había suficiente trabajo. Y entonces, Serena desapareció. Me enteré por Diana, que me llamó una noche para desahogarse. Al parecer, Serena llevaba meses desviando dinero de las cuentas de la empresa. Al principio, cantidades pequeñas. Luego sumas más grandes, a medida que se volvía más confiada. Cuando los registros financieros comenzaron a reconstruirse gracias a la contabilidad de emergencia, mi padre finalmente vio lo que había estado ocurriendo. Casi $80.000 habían desaparecido. Transferidos a cuentas a su nombre y luego movidos antes de que pudieran rastrearlos. Mi padre la confrontó. Según Diana, hubo muchos gritos. Serena primero lo negó todo, y luego cambió de estrategia, intentó culparme a mí, diciendo que yo había manipulado el sistema para robar dinero. Por una vez en su vida, mi padre no se lo creyó. Finalmente vio a través de sus mentiras. Ese mismo día, Serena vació su oficina de esquina y se marchó. Ni siquiera se despidió. Simplemente cargó sus obras de arte en su auto caro y se fue. Lo último que supe es que se mudó con un desarrollador inmobiliario en otra ciudad y ya estaba insertándose en su negocio, probablemente siguiendo el mismo guión. Casi sentí lástima por él, pero la verdad es que ya no me importaba. 6 semanas después de que todo comenzara, el abogado de mi padre se puso en contacto para proponer un acuerdo. Querían licenciar formalmente Whitman Core y que yo proporcionara el acceso necesario para restaurar las operaciones. A cambio, ofrecían un pago único de $50.000. Respondí con mis propios términos. $200.000 en concepto de licencias por los 8 años de uso anterior. $5.000 mensuales a partir de ese momento. Reconocimiento completo como creador de Whitman Core en todos los materiales de la empresa. Y una disculpa formal por escrito de mi padre, reconociendo mis contribuciones. Volvieron con una contraoferta, $150.000 por adelantado y $3.000 mensuales. Reconocimiento como creador, pero sin disculpa. Me mantuve firme en todas mis condiciones, excepto en la disculpa. Mi padre, al parecer, prefería dejar que la empresa siguiera hundiéndose antes que admitir que se había equivocado. Está bien. Podía vivir sin unas palabras en papel. El dinero hablaría lo suficientemente claro. Firmamos el acuerdo un martes por la tarde. Mi abogada se encargó de todo. No tuve que ver a mi padre, ni estrecharle la mano, ni fingir que seguíamos siendo familia. Solo hubo firmas en documentos y transferencias electrónicas llegando a mi cuenta. A la mañana siguiente, conduje hasta la empresa por última vez. No para presumir, ni para restregar nada. Solo para restaurar el acceso y asegurar que la transición fuera lo más fluida posible. Pasé 4 horas con Kevin, guiándolo por la arquitectura real del sistema, entregándole documentación que nunca había compartido antes y configurando nuevas credenciales de administrador que funcionarían a partir de ese momento. Kevin, en realidad, se comportó bien. Se disculpó por haber formado parte de todo aquello. Dijo que no tenía idea de lo que Serena planeaba cuando lo contrató. Le creí. Al final, solo era alguien intentando hacer su trabajo. No era su culpa haber quedado atrapado en el desastre de otros. Cuando terminé, me fui sin despedirme de nadie. No vi a mi padre. No quería.
Hay cosas que es mejor dejar sin decir. Han pasado 2 meses desde el acuerdo. Whitman Industrial sigue operando, pero apenas se mantiene en pie. Perdieron demasiados clientes, demasiados empleados y demasiado conocimiento acumulado durante años. Mi padre intenta reconstruir, pero es un proceso lento. La empresa que llegó a generar 11 millones de dólares al año ahora lucha por alcanzar los 4. Tuvo que vender parte del equipo solo para cubrir costos operativos. Yo, por mi parte, utilicé parte del dinero del acuerdo para fundar mi propia empresa, Whitman Advanced Systems. Sí, mantuve el nombre. Mi madre también era una Whitman. Y ella fue quien realmente creyó en mí. Preferí honrar su memoria antes que el ego de mi padre. Estoy desarrollando un nuevo sistema empresarial, similar a Whitman Core, pero mejor, más modular, mejor documentado, diseñado para ser mantenido por un equipo y no depender de una sola persona. 3 empresas manufactureras ya se comprometieron formalmente a trabajar conmigo cuando el nuevo sistema esté listo. 2 de ellas son antiguos clientes de la empresa de mi padre, que me buscaron directamente después de enterarse de lo ocurrido. Al parecer, mi reputación en la industria era mejor de lo que imaginaba. La gente sabía quién había construido realmente esos sistemas, aunque mi padre nunca me diera el crédito públicamente. La semana pasada contraté a mi primera empleada, Diana, la supervisora de planta de Whitman Industrial. Mi padre la despidió cuando tuvo que recortar el tercer turno. Ahora trabaja conmigo, dirigiendo operaciones. Dice que se siente bien trabajar para alguien que realmente valora lo que hace. Mi padre y yo no hemos vuelto a hablar desde aquella llamada. Cada mes envía el pago de la licencia, siempre puntual. Nunca una nota, nunca una disculpa, nunca una palabra. Supongo que ese es su modo de admitir que estaba equivocado sin tener que decirlo en voz alta. Ya no lo necesito. Tampoco necesito volver a escuchar nada de él. Yo solo tomo ese dinero, lo invierto en mi empresa y continúo adelante con mi vida. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.